Hoy vamos a hablar de las bacterias desnitrificantes. ¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Aquarios MB, vuestro canal, y en este vídeo vamos a hablar de las bacterias anaeróbicas o desnitrificantes. Ya hablamos en el vídeo anterior de las bacterias nitrificantes, que son justamente lo contrario, que bueno, para hacer un breve resumen, ya sabéis todos que son las que cierran el ciclo del nitrógeno, convirtiendo el amonio en nitrito y el nitrito en nitrato. Esto no es que lo hagan porque se aburran y les apetezca cambiar de estado en nitrógeno, sino que obtienen su fuente de energía a través de los productos nitrogenados, valiéndose del oxígeno para oxidar esos elementos, y por tanto lo van cambiando de estado, de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato. Pero ¿qué pasa cuando las bacterias no tienen ese oxígeno que les hace falta para oxidar esos elementos de nitrógeno y por tanto no se pueden alimentar? Fácil, que nacen las bacterias desnitrificantes. Todas las bacterias para alimentarse necesitan carbono, nitrógeno y oxígeno. Y si por ejemplo en cualquier hábitat acuática no tenemos oxígeno, lo que van a hacer las bacterias desnitrificantes es valerse del carbono para descomponer, en este caso, el nitrato, obtener del nitrato el oxígeno que les hace falta para vivir, reduciendo la molécula del nitrato y por tanto convirtiendo ese nitrato en óxido nitroso. Esto es bueno saberlo y esto es bueno entenderlo, porque así entenderemos que, por ejemplo, en un acuario marino se hable tanto de las fuentes de carbono y de las bacterias desnitrificantes. Esto se debe a que el sitio idóneo para que vivan las bacterias desnitrificantes van a ser siempre los agujeros de la roca, sobre todo los que están metidos y los que están más dentro, que carecen o casi carecen de oxígeno ninguno para que ellas se puedan alimentar, y por tanto las bacterias desnitrificantes son las más idóneas para colonizar la roca de un acuario marino. Pero no quiere decir ello que solamente estén en un acuario marino, porque también en el dulce las tenemos. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos un sustrato, no grava de la gordita porque sí que deja oxigenar bastante, sino de la fina, o por ejemplo el sustrato manado que tengo yo en el dulce. Está bien apelmazado y por tanto no va a dejar que el oxígeno fluya y se intercambie. Pues, ¿qué va a pasar ahí? Que vamos a tener bacterias desnitrificantes, en menor medida que en el marino, pero también en el dulce, viviendo en el sustrato. Por eso siempre hemos escuchado en los acuarios dulces, bueno, y en los marinos también, pero en los dulces, que son de los que vamos a hablar ahora, que es malo remover el sustrato porque vamos a meter en la columna de agua todo el sulfuro de hidrógeno que se encuentra debajo de la capa del sustrato. Esto es porque las bacterias anaeróbicas o desnitrificantes que tenemos en el sustrato de nuestro acuario dulce han estado reduciendo el nitrato para conseguir su oxígeno y por tanto devolviendo, como he comentado antes, óxido nitroso. Por tanto, muchas veces entenderemos que veamos burbujitas en la parte de arriba de nuestro acuario, que decimos, leche, ¿eso qué es? Que son burbujitas que seguramente todos hemos tenido alguna vez, que son parecidas a las que puede crear a lo mejor una coridora cuando está respirando en la parte de arriba, o bien un beta, y lo podemos confundir con su nido. Pues eso se debe a las bacterias desnitrificantes en el acuario dulce. Esto es súper fácil entenderlo si entendemos la diferencia que he comentado al principio, de que las bacterias nitrificantes obtienen su fuente de energía de los productos nitrogenados valiéndose del oxígeno, y las bacterias desnitrificantes, como viven en sitios donde carecen de oxígeno, obtienen su fuente de energía a través del oxígeno valiéndose del carbono. Y nada más amigos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis entendido, aunque como siempre resulte un poquito lioso, pero bien es cierto que va a venir de maravilla entender todo esto para entender lo que son las bacterias nitrificantes, las desnitrificantes y cómo entra en juego el oxígeno y las fuentes del carbono. Que paséis buena tarde amigos.